Los últimos resultados electorales en Europa han provocado profundos cambios en las realidades de poder. En el Reino Unido, los laboristas han barrido al Partido Conservador. En el lado sur del Canal de la Mancha, en Francia, la incertidumbre política y la muralla contra Le Pen son los resultados más tangibles que ofrecen las urnas. La Asamblea francesa se divide en tres fracciones que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por un centro macronista que es quien decidirá, junto a republicanos y socialistas. Y Francia es, recordemos, una de las ruedas del tándem franco-alemán, con un gobierno de coalición germano también cuestionado. Europa, de nuevo, se encuentra en una encrucijada, con Putin en plena ofensiva en Ucrania, mientras en Estados Unidos la decrepitud de Biden favorece una victoria de Trump. En España vemos todo esto como si no fuera con nosotros, pero también estamos en la vorágine, a la vez que se discute sobre la reducción de jornada laboral. Los próximos presupuestos del Estado pueden morir antes de nacer y algunas empresas, como Grifols, preparan las maletas para abandonar la bolsa. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Los Juegos Olímpicos de París difícilmente ocultarán las debilidades y retos a los que se enfrenta Francia y, de rebote, buena parte de la Unión Europea. Francia arrastra un elevado déficit, un incremento del gasto público y un peso creciente de la deuda, y esto acompañado de fuertes tensiones sociales, cuyo reflejo más directo son las revueltas repetitivas en los barrios alrededor de las grandes ciudades francesas, barrios creados en los años 60 y 70 para acoger a los trabajadores y donde se concentra buena parte de la población inmigrante. Tanto la extrema derecha derrotada como la victoriosa extrema izquierda coinciden en la defensa de mayor gasto y en plantar cara a Bruselas. Difieren, eso sí, en la gestión de la inmigración. En medio está Macron. Lo que está claro es que el próximo gobierno del Hexágono tiene un amplio desafío. Una visión más profunda. Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía de SADE. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, vemos que el resultado electoral de las legislativas francesas de la segunda vuelta ha sido más inesperado de lo que se esperaba, pero lo que también nos indica es un escenario endiablado para un gobierno estable que pueda hacer frente, pues a las reformas que necesita Francia. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que las elecciones plantean un escenario en el cual, digamos, la combinación de la situación política con las necesidades económicas del país no son buenas. Y por varios motivos. Uno, porque Francia es la segunda economía más importante de la Unión Europea y ha sido además siempre un motor en el proceso de creación de lo que hoy en día es la Unión Europea. Y Francia afronta muchos problemas que a quien nos oye les resultarán familiares, porque en algún sentido son similares a los de la economía española. Una economía en la que cuesta que haya mejoras de la productividad, una economía que tiene problemas de competitividad exterior, donde el sector industrial, digamos, tiene dificultades para crecer. Pero eso viene acompañado con políticas económicas, políticas tanto de déficit como deuda pública, que le ponen una situación complicada. En el 2023 se cerró con un déficit público del 5,5%, en el 22 del 4,8%, en el 21 del 6,6%. Quiero decir que Francia está muy por encima de ese baremo que Europa fija del 3% de déficit. Y en cuanto a deuda pública, pues están por encima del 100%. Recordemos que el valor de referencia que fija la Unión Europea es el 60%. Entonces, es un país al que Europa le pedirá, conforme, digamos, han pasado los estragos originados por la COVID, las dificultades originadas por el crecimiento de los precios vinculados a la invasión de Ucrania, le van a pedir políticas que implican reajustar el déficit de la deuda pública y cambios que ayuden a mejorar la economía estructuralmente. Y eso es muy difícil con un gobierno en el que hay voces tan disonantes. Bueno, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda defienden políticas de incremento de gasto público. Incluso los dos están en contra, por ejemplo, de la única o de la principal reforma que ha hecho Macron, que es la reforma de las pensiones. ¿Hay margen en Francia para, después de escuchar las cifras que nos ha dado,
para poder incrementar el gasto público? O, como dice el Frente Popular, de volver a la situación anterior a la reforma de las pensiones? Yo creo que no, porque además el incremento del gasto público sería, digamos, seguir apostando en la misma dirección que se ha hecho de manera errónea. O sea, el problema de Francia es evidente que, por ejemplo, Francia ha hecho algunas políticas adecuadas, por ejemplo, de ayuda a las familias más necesitadas para controlar los precios de la electricidad. Francia ha jugado con una ventaja, y es que como ellos, el peso que tiene la generación de energía nuclear es relativamente importante, eso les ha ayudado a que la crisis energética les pasara algo menos de factura que a otros. Pero para responder de forma muy directa a tu pregunta, el problema de Francia es un problema, digamos, de carácter estructural, como pasa en otras economías, con, digamos, crecimientos muy bajos de la productividad, necesidad de mejorar la competitividad de su industria, y es un país donde los impuestos ya son elevados, es un país con una carga fiscal relativamente elevada. Entonces, la dirección de mayor gasto sin afrontar los problemas reales, las pensiones, es evidente que cualquier ajuste en cualquier reforma de pensiones, que en el fondo significa ajustar el pago que hacemos cada mes a los pensionistas, pues siempre es mal recibido, es un problema. Pero también hay que hacer frente a la realidad y hay que hacer frente al envejecimiento demográfico de los países de Europa. Entonces, no van en la buena dirección. Hay una realidad, los barrios periféricos de las ciudades galas, donde se ve un reflejo de una desigualdad creciente y donde el paro triplica la media francesa. En esos barrios siguen, pase un gobierno de derechas, de izquierda, con sus problemas, con una inversión en estos barrios periféricos, una inversión pública que incluso, como vemos en los últimos trabajos publicados, que es inferior a la inversión que había en el pasado. Yo creo que has planteado un tema de una grandísima relevancia y si me permites, aquí me gustaría hacer unas pocas reflexiones, pero que van en la dirección de lo que apuntabas. En primer lugar, Europa es un continente en el que una parte muy importante de los países que forman parte de la Unión han recibido en los últimos 20 años flujos migratorios muy importantes. Un ejemplo claro es España. Y tú miras el porcentaje de población extranjera en España y los porcentajes que tenemos ahora y los que teníamos a finales de los años 80, y el cambio es muy relevante. Tenemos una población inmigrante muy relevante también, y comunidades, por ejemplo, como la comunidad turca, muy relevante en el caso de Alemania. Sin embargo, Francia seguramente es de los peores ejemplos, no tanto en cuanto al porcentaje, sino en cómo se ha hecho esa inmigración. Justamente en lo que tú decías de esos barrios periféricos con mucha menos inversión, y eso genera dos problemas. Uno es un desaprovechamiento económico de los recursos. En muchos países, por ejemplo en el Reino Unido antes del Brexit se discutió mucho, la inmigración ha ayudado a generar crecimiento económico, porque el inmigrante llega a la edad laboral, puede incorporarse a plantillas envejecidas cuando hay, digamos, una demanda de mano de obra. Ese talento, entre comillas, que muchos inmigrantes pueden tener, porque muchos además pueden llegar con cierta formación, en Francia no se ha sabido aprovechar. En Francia ha habido una dualidad entre los inmigrantes que acaban en esos barrios como poca inversión, y esto genera dos problemas. El primero, el desaprovechamiento económico, y el segundo, unas tensiones sociales muy evidentes. Tensiones sociales por ambos bandos, porque la extrema derecha acusa a esa inmigración de generar inseguridad, acusa a esa inmigración de generar descontento social, de quitar puestos de trabajo a los franceses, pero el inmigrante a su vez piensa que está yendo en un país en el que realmente, permíteme que lo diga así, que es un poco crudo, pero me parece que todo el mundo entenderá, como si hubiera una doble vara de medir, una doble nacionalidad. Eres francés de primera o eres francés de segunda categoría. Y este cóctel es un cóctel muy negativo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. La integración de la inmigración nunca es fácil. Suecia ha tenido problemas con la gestión de la inmigración. En España vemos lo que está ocurriendo ahora y con el reparto entre las diferentes comunidades autónomas. Lo mismo pasa en Alemania. Por lo tanto, son muchos los países que han tenido, digamos, dificultades en este sentido. Pero precisamente la gestión que se ha hecho es una gestión que yo creo que es poco eficaz, poco eficiente, poco inteligente, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Pues Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía de SADE, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. La Mirada Económica.
Lo más destacado. El Gobierno quiere encauzar la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Los socialistas no quieren dejar a la patronal fuera de un acuerdo. Trabajo ha lanzado ofertas en el tiempo de implantación o en la flexibilidad de la cuantificación de las horas anualmente, como señalaba el propio secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Una propuesta de flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de distribuir irregularmente la jornada para que las empresas tengan algún tiempo mayor de adaptación. Así lo hemos incorporado a la mesa, lo hemos hecho por escrito e hemos distribuido un papel al conjunto de los interlocutores sociales que ahí están presentes. Propuestas cercanas a las efectuadas al inicio de la negociación por la COE. El Gobierno sabe que sin la patronal el proyecto morirá en la orilla de la playa del Congreso, sin el apoyo de sus aliados Junts y PNV. Por eso, incluso el líder de la UGT, Pepe Álvarez, habla de reducir tensiones. Durante unos días creo que de manera poco razonable se ha subido el tono, también por la patronal de una manera muy dura, cuando en realidad las negociaciones están bastante más avanzadas. Desde la COE, Antonio Garamendi afirma que la propuesta del Gobierno supone en la práctica 12 días más de vacaciones a costa de las empresas y quiere retrasar la entrada en vigor de la reducción del horario de trabajo a 2026. Recuerda que hace poco empresarios y sindicatos negociaron los convenios colectivos para 3 años. Los empresarios negociamos el Acuerdo Nacional de Convenios. El Acuerdo Nacional de Convenios, más de 4.500 convenios por 3 años. Por 3 años. 24, 25 y 26. Bueno, pues a ver, es legítimo que hagan lo que tengan que hacer, pero hombre, no entendería que en cierta medida estén reclamando algo diferente a lo que firmaron exactamente en mayo del año pasado para dar estabilidad al empleo, a la productividad, a la competitividad de las empresas. Y por nuestra parte, nosotros lógicamente cuando... Claro que en el mercado laboral, más allá de la reducción de la jornada de trabajo, hay otras preocupaciones también acuciantes, como es la precariedad laboral, o el paro que sigue en el 11%, o la continua debilidad del poder adquisitivo de los trabajadores. La OCDE advierte de la caída de los salarios reales en nuestro país. Como nos cuenta Álvaro del Río desde París, según la OCDE, en España los salarios reales están todavía un 2,5% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Pese a las tendencias positivas en el mercado laboral español, nuestro país se cuenta entre los que han sufrido una mayor disminución del salario desde el inicio de la pandemia. Señala la OCDE que si los salarios nominales en España aumentaron por encima de la inflación en 2023 y principios de 2024, el salario real, descontada la inflación, seguían estando 2,5 puntos por debajo respecto al último trimestre de 2019, mientras que la mitad de los 38 países miembros de esta organización, entre ellos Francia o Portugal, han recuperado o superado el nivel salarial previo a la crisis, y uno de los frenos al crecimiento de los salarios reales en España es la inflación interanual más alta que en la zona euro. Al contrario, destaca que el salario mínimo en España ha crecido por encima de la inflación, una subida acumulada desde 2019 del 26%. La empresa. Algunos consideran a la bolsa como un casino, como un juego, pero no lo es, aunque más de uno ha perdido en el parqué hasta la vergüenza. El caso es que Grifols no quiere seguir siendo vapuleada en el mercado de renta variable. Desde el 9 de enero ha sufrido diferentes ataques bajistas del fondo inversor Gotham, que acusa a la farmacéutica de maquillar las cuentas. La empresa española se querelló contra este fondo en Nueva York, pero en la bolsa se instalaron las dudas entre los inversores. Así que la familia Grifols se plantea, junto con el fondo de inversiones canadiense Brookfield, una OPA de exclusión para comprar la totalidad de los títulos y salir de bolsa. En principio, las acciones de Grifols han subido como la espuma. La cuestión clave estará en que los accionistas que creyeron las bondades de la empresa hasta enero del 2024, hasta los ataques por su contabilidad, pues no pierdan dinero. Brookfield podría pagar hasta 7.000 millones. Como digo, los negocios no son un juego, y destaca la decisión de la cadena alicantina Juguetos de comprar por 240.000 euros la imagen, las patentes de la aragonesa Imaginarium. La idea es sanear y relanzar la marca.
Imaginarium reabrirá sus puertas tradicionales, la grande y la pequeña, en 2025. Juguetos ha comprado, como digo, todas las marcas. La imagen de la empresa Imaginarium, patentes, diseños, dominio web y el resto de los activos comerciales de la cadena aragonesa, tras 32 años de actividad, pues cayó en subasta. Y los bancos están pendientes del relevo en la cúpula del Banco de España. La idea es que el nuevo gobernador o gobernadora participe en el Consejo del Banco Central Europeo del día 18 con voz y voto. Metamorfosis. La economía, como el propio mundo, está en continuo cambio, en marcada evolución. Está en metamorfosis. Por ejemplo, en España, el 20% de la generación eléctrica proviene de las plantas fotovoltaicas. Pues bien, como apuntaba la vicepresidenta Teresa Rivera, se autoriza la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses y en pantanos. Es el Real Decreto que hemos aprobado por el que se establece el régimen para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico, en embalses cuya titularidad es de las confederaciones hidrográficas del Estado. España es el primer país del mundo, como saben bien, en cobertura de la demanda con energía solar, más del 21% según la Agencia Internacional de la Energía, y hemos avanzado enormemente en estos años. Otro de los pilares de la descarbonización pasa por el hidrógeno verde. La electrificación no es una solución para todas las actividades económicas, por ejemplo la industrial, y ahí es donde el hidrógeno verde tiene su gran oportunidad, en la industria. Se han aprobado 7 grandes proyectos de hidrógeno verde como vector energético para 5 valles industriales y otros 2 polígonos. En este Real Decreto se concede a través de este sistema de subvención directa, que es lo que establece la Comisión Europea, 794 millones de euros para 7 grandes proyectos de hidrógeno renovable en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y el País Vasco. Se estima que movilizará alrededor de 6.000 millones de euros. Ayudas que irán a Repsol, Endesa, Iberdrola y EDP para impulsar el hidrógeno verde, vector energético de valles industriales como Puerto Llano, donde va a desplazar a energías de origen fósil, también en Bilbao, Avilés, Cartagena y Cádiz, y se añaden planes industriales en Zaragoza y Teruel. A la vez, se ha puesto la primera piedra de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, un proyecto fundamental para las baterías de litio para el coche eléctrico, y Acciona entra en el mundo de las 4 ruedas. Ha presentado su automóvil eléctrico con batería recargable que se va a fabricar en Barcelona. En ondacero.es podrán encontrar más noticias, más información sobre la transformación económica. Es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica. La Mirada Económica. Ignacio Rodríguez Burgos.